Dejamos en la página 89. Pedro comienza una nueva sección de enseñanza y usa imágenes del Antiguo Testamento para probar que estos lectores eran ese nuevo pueblo de Dios que había recibido las bendiciones de Israel del Antiguo Testamento, pero lo habían recibido no las mismas bendiciones, sino en una medida mayor. Pero está recalcando que el pueblo, la iglesia que se estaba formando en Cristo, tenía o disfrutaba de una medida mayor de bendición que todo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tuvo sus fallas en recibir y ser obediente a Dios y a las que Dios le pedía como pueblo. En este pasaje que leemos del capítulo 2, versículo 4 a 10, como decía Hugo, es un pasaje largo, pero es muy rico en figuras del Antiguo Testamento, porque eso es lo que quiere recalcar el apóstol Pedro. Quiere recalcar las bendiciones que la iglesia tiene, cómo se cumplen en la iglesia esas bendiciones que en el pueblo de Israel no se pudieron dar. En este pasaje Pedro expone esa naturaleza y función de la iglesia. Y en este pasaje, que es largo, se puede dividir en 4 secciones, ¿no? La primera sección es la piedra viva, y acá recalcamos algo, que nos tenemos que acercar a Cristo. La piedra viva, desechada por los hombres, como decíamos recién, pero para Dios es escogida y preciosa. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia, el fundamento es Cristo, nos vamos edificando, como dice más adelante, pero para eso nos tenemos que acercar a Jesús, porque tenemos que formar este pueblo, primero en el sentido de que hemos sido liberados a través de Cristo de todo pecado. Y segundo, que podemos acudir a ese Cristo, acercarnos a Jesús mediante la fe. Y si tenemos este modelo, ¿no es cierto?, de Jesús como el fundamento, ¿no?, esta piedra, ¿cuál era el que andaba este? Hablamos de fundamento, ¿no? Jesús hizo la obra de salvación, esto sería la base, ¿no? Estamos hablando de lo que está del fundamento, ¿no es cierto? A tal punto que a veces en algunas construcciones se pone como una cajita en donde hay fotos de la gente que funda esa congregación o esa iglesia, para que después de 10 años se pueda saber dónde está eso y recordar varias cosas. Bueno, Jesús fue esa piedra viva, digamos, original, en donde nosotros hacemos memoria. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y vamos a hacer memoria, porque en Él está contenida la iglesia. Podemos decir, en esa cajita está todo el contenido de lo que cada una de nosotros es. Nosotros estábamos en el corazón de Jesús cuando Él tuvo como diseño el forjar una iglesia. Ya no un pueblo como Israel que falló, sino una iglesia que también abarca a los judíos que crean. Pero esa es la base, es el fundamento que es Cristo. Entonces, en Cristo nos acercamos a Cristo, porque sabemos que tenemos perdón de pecados y que somos hijos por medio de la fe. Y acercarse no es acercarse solamente para escuchar mejor o para tener una cercanía de otro tipo, sino el acercarse habla de intensidad en la relación. O sea, nos acercamos a Jesús, piedra viva, con esta posibilidad de acercarnos libremente y tener una comunión íntima y personal con Él. Que eso es lo misterioso, ¿no? Que el Señor
nos acepte, nos perdone y nos haga sus hijos. La idea es que la iglesia debe acercarse a Él, que es esa piedra viva, esa piedra fundamental. Y Pedro, sí. Cuando Jesús hace la invitación, venid a mí todos los que estáis trabajando y cargados, que yo haré descansar. En el sentido de venir a mí, no por el que se acerquen sí, sino vengan espiritualmente, ¿no? Acérquense, la conversión, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hallar descanso, el verdadero descanso lo encontramos cuando nos acercamos a Él, que es la piedra viva. Vamos a ver como esta metáfora de piedra viva a lo largo de todos los versículos que estamos viendo, del versículo 4 al 10. Y Pedro la utiliza cuando se dirige al Sanedrín y describe a Cristo como la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, ha venido a ser esa cabeza del ángulo, la que sostiene, si nos referimos a la primera figura, la que es el eje para que todos se mantengan en el equilibrio, o es la cabeza o es el fundamento en donde toda la iglesia se va edificando, que es la idea que después Pedro va a tomar. ¿Y para qué se edifica la iglesia? Sobre este fundamento que es Cristo, y luego vamos a ver, voy adelantando algo, para ofrecer adoración a Dios, para ofrecer, como antes el sacerdote ofrecía ese sacrificio, nosotros ofrecemos sacrificio de alabanza a Dios. Tenemos un propósito que es ser un pueblo escogido, real sacerdocio, eso lo vamos a ver, es hermosa esa parte, no vamos a llegar hoy, pero todo el propósito que el Señor tenía para ser fundamento y nosotros ir siendo edificados como iglesia. En la página 90 entonces vemos que piedra a veces se refiere a una piedra preciosa tallada y por lo general significa piedra de construcción. En el Antiguo Testamento ya había esta figura de piedra y designa a Dios como la única roca, el cimiento y la fortaleza de su pueblo. O sea, en el Antiguo Testamento ya tenemos esta figura que Pedro, recuerden que está tomando en todos estos versículos figuras del Antiguo Testamento. Dios como piedra, ¿no? Como una roca fuerte, ¿se acuerdan del Salmo, no? Yo acudí a Él y fui liberado, y habla de una roca en donde nos afirmamos, que en este caso en el Antiguo Testamento es Dios. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo es la roca y la piedra sobre la cual reposa la iglesia. Es una figura hermosa, a mí me encanta esto. Y aquí la imagen de Pedro es de una piedra que está perfectamente diseñada, conformada y tallada para convertirse en la piedra angular de la iglesia. Y no solo habla de una piedra, sino de una piedra viva. Una cosa que tiene un contenido material, sino que vamos a ver que la piedra viva se refiere a todo un contenido espiritual. Para eso hemos sido diseñados también nosotros, para que nosotros, piedras vivas, expresemos a Dios sacrificios espirituales para Él. Esa piedra viva es Cristo por dos cuestiones. Uno, vive para siempre. Al resucitar de los muertos nos abrió ese camino, un día todos vamos a estar con Él. Y también esa piedra viva da vida a todos los que en Él confían. Él es piedra viva, la muerte no lo detuvo, Él venció la muerte y a la vez es el primogénito, el primero que cruzó ese umbral de la muerte y resucitó, y nosotros tenemos la misma expectativa y promesa. Y aunque Cristo es la fuente de todas las bendiciones y privilegios, esa fuente, dice la palabra, que fue desechada. Hubo una situación que se presentó desde el antiguo pacto, es que el pueblo de Israel no obedeció. Y así como no obedeció y de alguna manera desecharon los planes que Dios tenía para ese pueblo, en el Nuevo Testamento encontramos a un Jesús que es desechado por los religiosos de ese tiempo.
rechazado, dice acá, después de haber sido examinado o aprobado, ¿no? ¿Qué contraste que se da acá? Porque los líderes judíos jamás pudieron entender que Jesús era el Cristo. Él lo afirmaba, él decía, de alguna manera, medio como escondido, porque él no podía decir directamente yo soy el Cristo. Tú lo dices, ¿no? Él afirma, porque si lo decía directamente lo acusaban de blasfemia y se hubiera acelerado el proceso para su muerte, ¿no? Así todos tuvieron que poner testigos falsos para poder condenarlo. Entonces, basados en esta ceguera espiritual que había en el tiempo de Jesús, lo vieron a Jesús como alguien que denunciaba neciamente su sistema religioso y lo vieron como demasiado débil y humilde para cumplir esa tarea de Mesías que ellos pensaban. Para ellos era inconcebible que pudiera ser esa posible piedra angular del reino de Dios, porque ellos estaban esperando a una persona así, pero nunca lo interpretaron a Jesús como esa persona. Dios midió a Jesús no con los estándares de esos religiosos, entre comillas, sino con la perfección divina que había en Jesús. Y fíjese las palabras de Dios: este es mi Hijo amado, cuando se abren los cielos y se escucha la voz, en quien yo me complazco, ¿no? Qué hermosa esta certeza que la palabra da de que es el Hijo de Dios, de que Dios se complace. Y aquí está lo que yo le decía, no es Cristo que dice yo complazco a mi Padre, acá es el mismo Dios, la voz que se escucha, que da palabra cierta de que Él es esa piedra angular, Él es el Mesías, es aquel que estaban esperando. Y antes de continuar con el resto de la oración, estamos en este versículo, ¿no? Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vuelve Pedro a presentar este contraste. Dice que la piedra viva ha sido rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa para Dios. Y el contraste se establece entre los verbos rechazados y escogida, y los sustantivos hombres y Dios. Entonces Pedro está de alguna manera contrastando a los incrédulos que han rechazado a Jesús. Ellos lo han desechado. Pero para los que lo recibimos a Él, sea para Dios mismo, es Jesús, como dice acá, estas dos palabras, escogido y precioso. Y yo me animo a hacerlo para nosotros, que para aquellos que creemos en Jesús, nosotros pasamos a ser piedras escogidas y preciosas para Él. Nunca tenemos que desvalorizarnos, porque grande fue nuestra piedra fundamental, esa piedra viva que nos dio vida, y grande fue su amor que nos sacó de esa cantera, nos dio esta forma que tenemos cada uno como somos, nos ha dado este formato espiritual tan particular en cada uno de nosotros, y Él nos ha hecho piedras vivas para que podamos edificar la iglesia. Fíjense qué misterio tan grande todo esto. Pedro repite el tema de la elección, ya que llama a los destinatarios de su carta los escogidos de Dios. Esto lo vimos en el 1.1. Y pueblo escogido en el 2.9, ¿no? Vosotros sois linaje escogido. Pedro siempre repite este tema de que Jesús es rechazado por los hombres, en este contraste, pero escogido por Dios. Y el autor concluye que el factor de la elección puede ser visto como algo que penetra y determina el pensamiento de 1 Pedro en su totalidad. Constantemente él va a hablar de que somos elegidos, de que somos preciosos para Él. Y en esta figura de esa piedra escogida y preciosa, también nosotros estamos elegidos. Cuando yo he ido a Córdoba, ahora a San Luis, me encanta ver las piedras, ¿no? Y miro así en un sector y elijo algunas.
Y después si estoy en el auto, que he viajado con el auto, tengo la posibilidad de traer. En casa yo tengo piedras especiales escogidas, porque de toda esa multitud de rocas, de piedras, de esa variedad, yo las elegí. Por eso tienen un valor importante para mí. Entonces, de la cantera del mundo, de los seres humanos, el Señor hizo este proceso, se ha deleitado en decir, ay, pero mirá esta qué especial, el brillo que tiene. Esta tiene mica, por ejemplo. Esta tiene una veta rosada que no la tienen las otras. Y el Señor va formando así, va eligiendo, ¿no? ¿Por qué lo hace? Bueno, como vamos a estar viendo, es misterio. ¿Por qué nos eligió a nosotros y no eligió a otros? Hay algo, un resorte en lo humano también, ¿no? Que de alguna manera crea toda esta incertidumbre de lo que es la elección. Cuando nos metemos en este terreno es un poco difícil, ¿no? Porque Dios nos predestinó, porque Él puso sus ojos en nosotros desde antes de la fundación del mundo, ya nos conocía, sabía nuestro nombre. Y ya son cosas demasiado grandes para nosotros. Pero qué hermoso saber que ella tenía establecido este proceso, ¿no? De edificar primero un pueblo y luego edificar una iglesia, que le adore, que le sirva, que le ame. Por eso habla del crecimiento cristiano en la segunda sección, que es el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificado como casa espiritual, sacerdocio santo, para, y ahí está lo que yo les decía, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Me encanta este para, que habla de un propósito. Y aquí vemos que este crecimiento cristiano debe ser visto tanto en su aspecto comunitario como individual. La iglesia tiene que crecer. Yo, como parte de la iglesia, como piedra viva, tengo que crecer. Y hay tres conceptos que debemos considerar en esta segunda sección, que es todo el versículo 5. Primero, la unión con Cristo. Cuando recién veíamos, nos acercamos a Dios, nos acercamos a Cristo, la piedra viva, nosotros también nos convertimos en piedras vivas. Es eso que se transmite. Cuando alguien cree en Cristo y mantiene una comunión constante con Él, los creyentes no solo compartimos la vida de Cristo, sino que llegaremos a ser como Él. Esa es la esperanza, ¿no? Ser como Cristo, y fíjense todos los pasajes que hablan de esto. También los creyentes en esta unión con Cristo nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina. Este texto es hermoso. Ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cuántas promesas que tenemos cuando nos unimos a Cristo. Además, a los efesios les dijo que los creyentes no somos extranjeros y advenedizos, sino miembros de la familia de Dios, agregando, edificados sobre ese fundamento de los apóstoles, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, en la vida nuestra, no sé si allá sale, que no está ahí. A ver, si lo podemos traer para ¿no? En la vida nuestra sucede esto. Primero Jesús, el fundamento de nuestra fe. Y sobre eso nosotros vamos creciendo espiritualmente. Eso sería lo individual. Pero también está este proceso, como dice acá, como iglesia también el fundamento es Cristo. Cristo mismo es la piedra angular, esto lo dice Efesios. Y en Cristo todo este edificio espiritual bien armado que es la iglesia se va levantando para llegar a ser un templo santo. No solamente este templo de acá, ¿entienden, no? Sino que cada uno de nosotros somos piedras vivas que edificamos un templo que no se ve. Yo estoy en mi casa
pero soy una piedra viva y ustedes están en sus casas, pero son piedras vivas. Y aunque no estemos juntos, sin embargo, estamos formando un templo espiritual, como dice acá, un templo santo, separado, especial y único. Y en este espacio también nosotros somos edificados, ¿para qué? Para ser morada de Dios por el Espíritu. Soy morada de Dios individualmente y soy morada de Dios como iglesia. Fíjense qué compromiso. No podemos ir por el mundo haciendo lo que queremos. Como dice acá, nosotros ya hemos muerto a ese tipo de vida y hemos recibido a esa piedra viva que nos hace a nosotros piedra viva. No somos cualquier cosa. Estamos diseñados para las cosas espirituales. No digo que no sea importante lo material. Tenemos que comer, tenemos una familia, tenemos que ministrarnos unos a otros, servirnos unos a otros, pero también es importante tener esa perspectiva de la vida. Por eso el versículo 5a también habla de casa espiritual. Dice, ustedes como piedras vivas, edificados como casa espiritual. El cristiano es asemejado a una piedra viviente. La iglesia es comparada con un edificio viviente en el cual el creyente es integrado. El propósito de las piedras no es quedar aislados, sino unirse de tal manera como para formar un edificio. Entonces, es importante esto de reunirnos, de congregarnos, de estar juntos. Está bien, somos iglesia igual, aunque no nos congreguemos. La iglesia universal, formada por todos los cristianos de todo el mundo, y va a ser hermoso el día que el Señor venga de reunirnos de todas las tribus, pueblos y razas, adorando a Dios. Pero también somos iglesia en el lugar en donde estemos, sin necesidad de estar congregados acá. Por eso dice la página 92, Pedro se aparta del pensamiento sobre la estructura de un templo para dirigirlo hacia aquellos que funcionan activamente dentro del edificio en esa adoración corporativa. Este es el aspecto activo de la familia cristiana. Todos formamos una corporación y activamos la fe, activamos la confianza en nuestro Dios, activamos el ser piedras vivas en donde nos vamos edificando mutuamente, espiritualmente. Se está edificando una casa espiritual y el verbo principal de este versículo es se está edificando, dice la Reina Valera, o van siendo edificados, es decir, que el verbo está en voz pasiva, indica ese proceso de edificación de la casa espiritual de Dios, en los cuales los creyentes somos vistos como piedras puestas en su lugar por Dios. ¿Se acuerdan que Hugo nos decía que para construir había alguien que elegía, le decía, esta tiene que tener esta forma, si no tiene esta forma, en este lugar al menos no va? Entonces acá la idea es que el Señor mismo ha puesto, nos ha elegido para edificar de acuerdo a nuestra estructura. Y esto es como una especie de proceso de edificación. Y en la iglesia por ejemplo, de San Isidro, de todos los tiempos, cuántos procesos, de cuántas personas que han sido usadas por Dios, pero luego, por distintas causas, se han tenido que trasladar a otros lados. Y esa parte que ha quedado, el hueco, digamos, la ha llenado otra persona, o durante un tiempo líderes preciosos que hemos tenido han ocupado un lugar de servicio, activando la obra, ayudándonos a crecer, y de repente esa persona ya no está, pero el Señor va trayendo gente nueva y se va edificando la iglesia. Y es un proceso hermoso. Uno que después de tantos años que ha estado aquí como pastor, tanta gente que ha pasado, y muchos han sido de real bendición, y han sido líderes, colaboradores, y han estado a nuestro lado peleando las batallas. Y la iglesia se sigue renovando, se sigue activando para la gloria de Dios. En el antiguo pacto, el templo de Dios representaba su presencia, era una casa material y temporal.
Pero en el nuevo pacto, el término de la presencia de Dios con los creyentes cambia, porque ahora están siendo edificados como casa espiritual que reemplaza cualquier edificio material. O sea, cuando hablamos de iglesia no hablamos de un templo, hablamos de la riqueza de lo que es ser casa espiritual. Soy iglesia, soy familia, como decimos, pero también soy casa espiritual. Acá tengo que albergar a Dios, pero también tengo que albergar a mi hermano, porque partimos del mismo fundamento que él. Los creyentes constituimos el templo espiritual de Dios, que Pablo llamó la casa del Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Esta metáfora utilizada por Pedro comunica la idea de una comunidad de creyentes que, en función de un sacerdocio santo, presentan un sacrificio vivo. ¿Quién estuvo el año pasado cuando vimos Hebreos en las clases? Claudio, ¿quién más? Hugo, ¿alguien más? Roxana, Mario, Gloria, Domina, bueno, unas cuantas. Y ahora vemos esto y con esto terminamos. El sacerdocio santo, por eso lo traigo, ¿no? Aunque quizás convendría dejar porque está unido a lo de los sacrificios espirituales. Vamos a dejarlo acá entonces, porque esto ya vamos a volver a la figura del sacerdote, que hacía el sacerdote como lo vimos en Hebreos, y la tarea del sacrificio que el sacerdote hacía. O sea que a partir de esta parte, dejamos acá, ustedes empiezan a repasar. Vamos a ver esta parte que es bastante larga de lo que significa un sacerdocio santo, lo vamos a explicar bien, para pasar a una tercera sección que está en el capítulo 2, versículos 6 a 8, que dice, se los leo, por lo cual también, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, ves que sigue con la idea del Antiguo Testamento, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, porque para vosotros los que creen, él es precioso, esta parte me encanta, pero para los que no creen, esto ha venido a ser desechado y tropiezo. Y así que tenemos mucho para ir avanzando sobre esta, nuestra piedra viva, especial, escogida, en donde nosotros nos vamos edificando esta piedra fundamental, en donde todo el equilibrio de la construcción de lo que es ese edificio santo, primero en mi vida y luego en la comunidad, se establece, pero ¿por qué? Porque tenemos esa piedra especial. Así que bueno, Él es la piedra viva y nos invita a nosotros a hacer piedras vivas dentro de este edificio espiritual que somos cada uno de nosotros. Así que Dios nos siga iluminando para seguir aprendiendo todo este concepto tan lindo que Pedro utiliza. Claudio, ¿nos querés guiar en una oración? Bueno, Padre Santo, gracias por tu palabra. Por tu Espíritu Santo nos revelas tu maravilla. Y como en esta mañana podemos recordar, Señor, lo importante que para ti somos y que estamos fundamentados en Cristo. Gracias. Es nuestra única esperanza. Y el propósito tuyo en que formemos parte de este edificio eterno, inamovible, es también motivo de gratitud a ti por la elección, por llamarnos, Señor, Gracias. por escogernos. Gracias por formar parte de tu edificio, de tu iglesia, del cuerpo de Cristo, por esta salvación tan grande. Y añade, Señor, todo lo necesario a través de tu palabra para ser edificados cada uno en la parte que le corresponde, que meditemos en esta palabra, Señor, y nos apropiemos de ella. Amén. Siempre con corazones llenos de gratitud hacia ti por tu bondad. En el nombre de Jesús, comenzamos esta semana en tus manos. Sin ti nada podemos, ayudarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pedimos por los enfermos, los necesitados, tu iglesia, y estos hermanos que están en dificultad, en necesidad, Señor, no queremos dejar de orar por ellos, por los que están apretados económicamente, que podamos
tener una mirada compasiva hacia el que lo necesita, Señor, estar atentos y poder suplir necesidades en estos tiempos que como casa espiritual también necesitamos sostenernos y ayudarnos unos a otros. Te bendecimos, Padre, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.